Muchas gracias. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso. Nosotros, que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos buscaste primero. Y por nuestras maldades y nuestras iniquidades que éramos enemigos tuyos, el eterno juicio que deberíamos de haber recibido, lo recibió Jesús por nosotros, que murió, y esa sangre preciosa que derramó, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste. Esa gran gracia te lo agradecemos. También nos hiciste comprender esta gran gracia, y ahora que has salvado nuestras almas, nos has tomado como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. Durante esta semana hemos estado reunidos para aprender tu palabra, por lo que para que muchas personas puedan comprender la salvación, Señor, te lo agradecemos también. Ahora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir como hijos dignos tuyos, por lo que, Señor, te pedimos de que nos guíes a través de tu palabra, de tu poder y del Espíritu Santo. Las personas que, después de haber escuchado tu palabra, que aún no tengan claro su salvación, Señor, te pedimos de que mientras escuchen la palabra puedan comprender tu gran gracia y que puedan recibir la salvación y que podamos ir conjuntamente juntos al cielo. Señor, te pedimos de que les des esa esperanza a cada una de esas personas que aún no tienen verdaderamente seguridad de su salvación. También, Señor, te agradecemos por habernos dado esta hora para poder aprender tu palabra. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros ahora mismo. ¿Y cómo debemos de vivir las personas salvas, Señor? Te pedimos de que nos enseñes y que con el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, nos renueves y que nos hagas cada vez más perfectos, para que dentro de poco, cuando estemos delante de ti, seamos personas que no te avergoncemos, seamos personas que no seamos reprendidas por ti, Señor. Te pedimos de que estés con nosotros. Te pedimos, Señor, también de que el Espíritu Santo esté en medio de todo lo que vayamos a hacer hoy. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia un momento. Salmos capítulo 116. Salmos capítulo 116, desde el versículo 8 hasta el 9, voy a leer yo. Salmos, capítulo 116, de versículo 8 al 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 12 hasta el 15. Vamos a leer juntos, del 12 al 15. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hasta aquí. Durante una semana
incluso en medio de esta pandemia del coronavirus, también han habido dificultades, ¿no? En medio de dificultades, pero que las personas que, a pesar de estas cosas que están pasando, nos hayamos reunido en este gran salón de esta iglesia, ¿no? Para aprender la palabra, y cada familia, ¿no? Que están aprendiendo la palabra lo están haciendo con entusiasmo. En primer lugar, oramos y obramos arduamente, ¿no? Para llevar a nuestros santos salvos, ¿no? Al Señor, para sus familias, parientes, amigos y vecinos que aún no han recibido la salvación, para que puedan escuchar la palabra de Dios y ser salvos. Por lo que os lo agradezco muchísimo. Seguimos en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo más importante en la Biblia es que Dios salva a las personas. Nosotros no sabemos cuán asombroso es que nos hayamos dado cuenta de la gracia de Dios y que hayamos recibido la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios creó todas las cosas y todo lo necesario para que nuestra carne viva la luz del sol y la lluvia, ¿no? De todo, aire, pero sin embargo es necesario que nuestra carne viva de esta carne que va a vivir por poco tiempo. Lo que Dios quiere dar a nosotros es el amor de Dios, la gracia de Dios y la vida eterna para entrar en el reino eterno de Dios y vivir en su gloria para siempre como Dios. Ese es el propósito de haber creado al hombre según la imagen de Dios, y ese es el propósito del nacimiento del hombre, y Jesús se hizo hombre y vino a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo como hombre para llegar aquí, para que las personas sean como Dios, para salvar al hombre y que tengan la vida eterna. Ahora que Dios ha llevado a cabo la gran obra de la salvación, qué maravilloso es que nos hayamos dado cuenta de la gracia de Dios a través de la palabra y que hayamos recibido la salvación. Dios dice que es un don, es un regalo, pero las personas que pueden regalarte cosas, ¿no? Pueden ser pequeños obsequios o grandes obsequios y muy valiosos, pero el don de Dios, el regalo de Dios, no se puede comparar con ningún otro regalo. Es un regalo que nadie puede conseguir en ningún lugar del mundo. Y esa maravillosa gracia salvadora que nos permite, ¿no? Que permite que haya perdonar nuestros pecados y salvar nuestras almas para entrar al cielo, podemos medirlo. Algunas personas han recibido un regalo, pero es posible que no sepan lo valioso que es. Si no nos regocijamos por ser salvos, eso es porque todavía no sabemos cuán grande y asombroso es la salvación. Yo, después de recibir la salvación, mientras continuaba estudiando la Biblia, supe más acerca de Dios, me di cuenta más acerca de la gracia de Dios y supe cuán grande y asombrosa es la salvación que me fue dada tanto como yo iba aprendiendo. Pero las personas de este mundo viven sin saberlo, ¿verdad? Para que el cuerpo viva en el mundo, tratamos de trabajar duro, esforzarnos y vivir bien para obtener algo, y vivimos sin conocer la gracia de Dios, la vida eterna y la esperanza de poder ir al cielo. Y las personas viven sin saber eso. ¿Y cómo creerá en aquel de quien han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay nadie que les predique, no sabe quién es Dios, no saben qué es la gracia de Dios, no saben qué es la salvación y no saben qué va a suceder después de la muerte. Aquellos que han sido salvos primero tienen que predicar esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algunas personas escuchan sobre la salvación una y otra vez, pero dicen, bueno, pues esta es la salvación y ya está. ¿No? En el pasado tuve una reunión, ¿no? Un seminario de la Biblia en una iglesia presbiteriana, en un campo, ¿no? Y uno de los ancianos de la iglesia siguió diciendo que tenía que ser salvo, ¿no?
Y dice, tanta salvación, ¿no? Y luego, ¿no? Las personas, ¿no? El corazón de las personas pueden pensar que la salvación es hasta cierto punto, ¿no? Pero este anciano se dio cuenta de que estaba equivocado, ¿verdad? Aunque sé que debería de ser salvo, paso a paso, pues la próxima vez. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas en este mundo, por lo que descuidan la salvación, esta gran salvación. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? Incluso si no lo rechaza, perecerá si lo descuida. Un pecado que descuida una salvación tan grande y es indiferente a Dios no puede ser perdonado ante Dios. Sin embargo, los que son salvos primero saben más y más cuán grande y preciosa es esta salvación a medida que aprenden la palabra. Así que no solo estás rebosante de gozo y de gracia, sino que aunque tu propia salvación es preciosa, sabes que la salvación de los demás también es preciosa. Los padres, esposo, esposa, hermanos, hijos, amigos, ¿no? Cualquiera que no tenga nada que ver conmigo, esa persona también ha sido creada según la imagen y semejanza de Dios. Ya sea bueno o sea malo, Dios lo ama y espera pacientemente la salvación de todas las almas sin que ninguno perezca, ¿no? ¿Y qué debemos hacer nosotros respecto a esto? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Si sabes que tu propia salvación es grande y preciosa, pero eres indiferente a la salvación de otros, ¿cómo podría esa persona realizar esta gran salvación si descuida la salvación de otros? ¿Cómo será salvo las otras personas? Crea o no, nosotros no debemos de predicar, aunque las personas que escuchen crean o no. Así que esta vez, nuevamente, las personas que fueron salvadas primero oraron y trataron de escuchar la palabra, guiando a sus familias, parientes, primos, vecinos, con un corazón sincero. Y como resultado, creo que muchos de ustedes han recibido la salvación. Después del seminario se escuchan las noticias, ¿no? Oh, esta persona que yo estaba guiando claramente ha recibido la salvación, ¿no? Y también, ¿no? Habrán personas que han estado escuchando durante mucho tiempo, pero esta vez se han dado cuenta, ¿no? Por lo que no saben cuán feliz se hace Dios, ¿no? Cuando un alma se complace, ¿no? Los primeros que fueron salvos también se regocijan, Dios también se regocija, el salvo se regocija, y todos los que han evangelizado se regocijan, y todos los que escuchan la noticia de que han recibido la salvación, personas también, se regocijan. Entonces, es asombroso nosotros que hayamos sido salvos. Entonces, aunque las palabras que acabamos de leer fueron escritas hace unos 3000 años, expresa la gratitud y el gozo del corazón por los santos, ¿no? Que fueron salvos mediante la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección, ¿no? Pues tú has librado mi alma de la muerte a la vida, de una persona que iba a ir al infierno al cielo, ¿no? Mis ojos de lágrimas. En este mundo nacemos llorando, vivimos llorando y morimos llorando, ¿no? Solo hay dolor, sufrimiento. Pero ahora la persona salva puede reír mientras vive en este mundo afligido, puede estar agradecido, puedes regocijarte. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Que estaba yo atrapado en el pecado y estaba a punto de caer en el infierno, pero el Señor me ha cogido, ¿no? Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Antes de ser salvo, estaba alejado de Dios. Así como una abeja dejó a su pastor, ¿no? Y se va y escapa de acuerdo con sus obstinados deseos, ¿no? Así nosotros dejamos a Dios y vivimos de acuerdo con la obstinación en nuestros pecados.
cada uno siguiendo su propio camino, y al fin y al cabo, cada uno cuando sigue su propio camino va al infierno, ¿verdad? Pero ahora nosotros que somos salvos no podemos dejar a Dios de nuevo. Así como un pez no puede vivir sin agua, no podemos vivir separado de Dios y sin la gracia y el amor de Dios. No podemos. Y ahora andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Andaré Jehová en las tierras de los vivientes, ¿no? Ahora voy a vivir con Jehová, con Dios, en esta tierra, con el amor. Vivimos ante Dios en el amor, la gracia, la protección y la guía de Dios. Y estas palabras solo pueden ser entendidas por aquellos que son salvos, ¿verdad? Y a continuación, en el versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Toda la gracia que el Señor me ha dado, que con nuestras propias palabras no se puede contar, que no se puede medir y no podemos expresar. Toda la gracia que me ha dado. ¿Con qué pagaré toda esa gran gracia que me has dado, Señor? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. El pueblo, ¿no? Se refiere a todos los salvos, ¿no? Todo el pueblo del Señor alabando el nombre del Señor, ¿no? Invocando el nombre de Dios, ¿no? Con los santos salvos. Los que han sido salvos ahora tienen la misma fe y esperanza dentro del Señor. Tienen el mismo propósito de vida, se aman unos a otros como hermanos y hermanas, ¿no? De un mismo Dios, de un mismo Padre. Y glorificar al Señor con todos los santos juntos. Eso es dar gloria y alabanza a Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y luego, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿no? En este mundo. No es tan, después de esto, ¿no? No es tan precioso que la muerte de la gente de este mundo, ¿no? En este mundo es bueno comer bien, vivir bien y vivir lujosamente, pero luego que viene la muerte, ¿no? Y toda la gente llora. Pero dijo que cuando una persona que ha sido salva va al Señor mientras vive en la fe, Dios ve esa muerte de manera preciosa, estimada, ¿verdad? Según Apocalipsis 14, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las personas que mueren por el Señor, que han sido salvos, ¿no? Tendrán bendición, ¿no? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Las personas que viven a su manera y mueran en el pecado son miserables. La muerte misma es miserable y el infierno eterno aguarda al otro lado de la muerte. Entonces eso no puede ser precioso ni estimado. Una persona rica y de alto rango, que ha fallecido, ¿no? Que monta un carruaje de flores en un funeral lujoso y de luto y en una gran tumba, ¿no? Eso no es valioso. ¿A dónde se ha ido esa alma? Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos este maravilloso don de Dios, la gracia, ¿no? Es como una gracia, un regalo, es lo mismo, ¿no? Quiere decir que es gratis, ¿verdad? Los regalos no son regalos para dar y recibir dinero. ¿Y por qué lo da gratis? Porque no hay nadie en el mundo que pueda pagar por la salvación. No es gran cosa decir que es gratis aquí en este mundo, ¿verdad? Si dice que es gratis, ¿no? Pues bueno, tendrá algo a cambio, ¿no? Pero este regalo de Dios no tiene más remedio que ser dado por Dios porque nadie puede obtenerlo pagándolo por Él. En su lugar, Él pagó un alto precio. Todo, si la persona salva,
Piensa mal en la salvación, no tiene gratitud, no tiene corazón de gozo, no tiene corazón de obediencia, no lo sé si esa persona ha recibido la salvación. Y no tiene ganas, ¿no?, de predicar el evangelio a otras almas. Tiene que reflexionar esa persona. ¿Por qué? Ahora, la salvación que hemos recibido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Toda la gracia que Dios me ha dado, nos lo ha dado y nosotros los hemos recibido. Si vemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si vemos en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? No solo dio la salvación, sino que ha dado a todos. No importa cuánto Dios quiera dar la salvación, e incluso si lo da, es inútil si el destinatario no lo quiere. Dios dejó a su Hijo unigénito a la muerte en la cruz y el Espíritu Santo para que le diga la verdad, y no quiere que nadie perezca, sino que vayan todos al arrepentimiento, porque para el Señor un día es como si fuesen 1000 años, pero déjame, no me da igual, no me da igual ir al infierno o no. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Dios tampoco tiene forma. Dios no fuerza la salvación. Y ahora, afortunadamente, nosotros nos dimos cuenta de la gracia de Dios y fuimos salvos. Y si no están seguros de su salvación, tienen que seguir escuchando. No digan, me temo que no puedo recibir la salvación. Si desea fervientemente recibir la salvación, Dios lo ayudará. Debido a que no pide con un corazón sincero, honesto y desesperado, Dios no ayuda a que se dé cuenta. El conocimiento de este mundo se puede aprender mucho si solo aprendes mucho y tienes un buen cerebro, ¿no? Pero la gracia de Dios está en la Biblia, que puedes conocer con nuestro conocimiento, y la gracia de Dios y la gracia de la salvación no se pueden realizar a menos que el Espíritu Santo te ayude. Y por eso es especial. Entonces, tienes que seguir buscando. Pedid y se os dará. Tienes que pedir seriamente hasta que lo obtengas. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tenéis que seguir tocando hasta que se abra, ¿no? Por solo tocar un poquito y decir, no me abre y me voy. No. Tienes que seguir llamando, ¿no? Porque Dios espera y ve cuán ansiosamente, ¿no?, está la persona buscando a Dios, ¿no? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces Dios te encontrará, te buscará. Por favor, háganlo así, después de escucharlo un par de veces y decir, me temo que yo no puedo, y abandonar. No, señores, hermanos, hay algo a lo que renunciar. Ha hecho un examen de la universidad para ir a una buena universidad, pero ha hecho el examen de ingreso mal y ha caído, ¿no? Y si no puedes ir a una universidad de primera clase, hay de segunda, luego puedes ir a otros lugares, y si eso no funciona, hay otra forma. Ya sea que esté haciendo negocios o agricultura o alguna habilidad que aprenda, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, la salvación no es algo a lo que puedas renunciar después de buscar un poco. Porque Dios tampoco se rinde, quiere encontrar a esa persona hasta el final. Dios está esperando. ¿Por qué? Porque quiere que las personas sean todas salvas, ¿no? Pero después de un tiempo, ¿no?, y diga, bueno, supongo que no es posible, ¿no? Todos, si viven sin salvación esta noche y mueren, es el infierno, ¿no? Por lo que no pueden renunciar a esto. No quiere decir ser una persona religiosa primero, ¿no? Tiene que convertirse en un cristiano y como miembro de la iglesia tiene que ser cristiano, ¿no?
Tienes que ser salvo y convertirte en cristiano. Ahora nosotros somos salvos, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora primero, tenemos que organizar nosotros nuestra salvación, ¿no? Acabamos de recibir el desayuno, hay arroz, hay sopa, hay kimchi, hay pescado, hay muchas cosas más, ¿no? Lo que es la salvación, hay muchos menús en él, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en algunos. Fuimos salvos al creer en esa gracia, ¿verdad? Si vemos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo primero que damos cuenta es cuando que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Cuando recibimos la salvación, no saben si eso es la salvación o nacer de nuevo. Una cosa que es segura es que Dios ha limpiado mis pecados para siempre. A menos, ¿no?, que sea una redención eterna de ser perdonado de los pecados. Incluso si tus pecados no son perdonados tanto como tu cabello, Jesús dijo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? El Señor tomó nuestros pecados en la cruz. ¿Cuánto se llevó? ¿Dejó algo? No, todos los pecados por completo, para siempre. El mérito de Jesús es mayor que nuestros pecados, aunque tú lo laves y laves para siempre, ¿no? Sigue permaneciendo el mérito de Jesús, ¿no? Así que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, ¿no? No hay salvación sin muerte, ¿no? Sin expiación, ¿no? Algunas personas que dicen que son salvas, entonces dicen, ¿tú has recibido la salvación? ¿Has sido perdonados tus pecados? Y dicen, no lo sé, sí, pero no. Para los estadounidenses es de sentido común decir de que ha nacido de nuevo, ¿no? Si tú dices, ¿crees en Jesús? Y dices, sí, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Solo lo saben con la cabeza, ¿verdad? Pero no es así. No tiene experiencia. No tiene ninguna experiencia de que sus pecados hayan sido perdonados para siempre. ¿Por qué? Porque nunca ha pensado en que es un pecador que va a ir al infierno por su pecado. Entonces, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Decir que somos salvos significa que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, si vemos en Lucas 1:77, ¿no? Salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Según Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios dice, yo no voy a acordar de tus pecados. Es decir, ya ha desaparecido tus pecados. Dice, yo, por amor de mí mismo. Él tuvo misericordia. Por nosotros, ¿no? Todo eso es secundario. Lo primero que es por amor de Dios a sí mismo, ¿no? Por su gloria. Porque si una persona que fue creada para el santo plan de Dios y el propósito creado a la imagen de Dios va al infierno debido al pecado, el pecado que es plantado por el diablo, ¿no? Entonces Dios está fallando completamente. Dios está arruinando. Da a luz a niños, a hijos, pero todos mueren. Y los padres van a decir, ¡ay, qué bien! Es miserable. Está esperando con ansias de que regrese el hijo pródigo. Si no vuelve, el padre se siente solo. Si vemos en Lucas 15, el segundo hijo tomó toda la propiedad de su padre y se fue lejos y lo desperdició todo. Y en una hambruna estaba a punto de morir de hambre. Y el padre que estaba esperando todos los días para que su hijo regrese. Oye, cariño, no cierres la puerta. Todos los días, de la mañana a la noche. Mirando la puerta diciendo, hoy no volverá mi hijo. Y entonces este hijo pródigo dice ahora, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No puedo morir así. Tomó valor, ¿no? Voy a levantarme
e iré a mi padre. Mi padre me recibirá. Y por esa razón el hijo fue a su casa. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El padre lo vio primero. ¿Por qué? Porque estaba esperando a su hijo todos los días, mirando la puerta. Hoy vendrá mi hijo, hoy vendrá. Entonces el Padre lo vio primero. Nosotros cuando creemos necesitamos saber que Dios nos vio a nosotros primero. ¿Por qué? Porque estuvo esperando todos los días por nosotros, ¿no? Y el Padre, ¿no? Y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hijo mío, ¿no? Y el hijo que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre que dijo, ¿qué? Tú eres mi hijo. Sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué significa esto? Quitarle esa ropa sucia y apestosa que huele a estiércol de cerdo y poner la mejor ropa, que es la ropa de la salvación, la ropa de la justicia. Y poned un anillo en su mano. Es la promesa de que es mi hijo, ¿no? Y calzado en sus pies. Ya sea que haya venido descalzo o que haya venido con zapatos sucios, ¿no? Ponerle los mejores zapatos. Y ahora, no dejes a tu padre con esos pies. Se refiere a eso, ¿no? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no? No, el hijo seguramente estaba avergonzado aún, pero el padre no sabe lo feliz que era por haber vuelto su hijo. Y el hijo pródigo pecador regresó, ¿no? Y en cambio murió ese becerro inocente, ¿verdad? Nosotros que éramos pecadores, que íbamos a ir al infierno a causa de nuestros pecados, pero el Hijo unigénito de Dios murió como un cordero por nosotros. Y por eso Dios nos salvó para su propia gloria. Lo primero. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados para ver. Pueden ver cuán segura es nuestra salvación al mirar estas palabras. Si yo pago un reloj, lo compro por el reloj. No, lo compras para ti, ¿no? Vas a la sala del reloj, ¿no? Y tu padre te dice, oye, elige tu reloj. Pero la mitad lo pago yo y la mitad lo pagas tú. No. El padre lo paga todo, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿no? El hijo lo cuida hasta el final, ¿no? Para no perderlo. Debido a la sangre que derramó Jesús, no la soltaré, esa sangre no la soltaré. Debemos de saber que Él nos salvó, que Dios nos salvó por su propia gloria. Si hemos en Isaías 44, 22, hoy no he traído mi portátil hoy. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y yo deshice como una nube tus rebeliones. Como si las densas nubes desaparecieran y el cielo despejado no se ve visible. Es como si la niebla hubiera desaparecido. Ha borrado todos nuestros pecados. Los borró y se deshizo de ellos. Vuélvete a mí porque yo te redimí. No significa que cuando regresas vas a ser perdonado, sino que como ya has sido perdonado, que vuelvas. No se trata de creer que tus pecados están perdonados, no, sino se trata de creer que los pecados ya han sido perdonados. Ha perdonado todos los pecados de las personas que no creen, pero no regresan porque no creen. Y dicen que es pecado no creer, ¿verdad? Y darse cuenta y creer, eso es creer en Jesús. Entonces, en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Nosotros que estábamos atrapados en el pecado por el diablo íbamos a ser llevados al infierno, ¿no? Él pagó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Porque nos amó. ¿Por qué?
porque Dios nos ama. Tú no amas a tus hijos porque han hecho un gran trabajo, sino que tú los amas incondicionalmente porque son tus propios hijos. Luego, en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Recibir el perdón de los pecados y ser justificados es un poco diferente, ¿verdad? Cuando decimos que han sido perdonados nuestros pecados, se nos trata como si no hubiéramos cometido ningún pecado, es decir, Dios nos ve así, ¿no? Como inocentes, es asombroso, ¿verdad? Y lo da un paso más y parece una persona que ha obedecido completamente la ley, ¿no? Nuestros pecados fueron llevados por el Señor y el Señor vino a este mundo con el mismo cuerpo que el nuestro y nunca pecó. Él guardó la justicia de Dios, por lo que solo Jesús es justo y Él nos dio a ese hombre justo. Entonces, si ves a Jesús en la cruz, no en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Jesús resucitado es mi justicia, mi justicia. La justicia de Jesús es mi justicia. Es decir, que nos ve como si fuésemos Jesús. Por lo tanto, si vemos en Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros. Cuando crees, consideras eso como justo. No creer es pecado y creer es justicia. ¿Por qué pecaron Adán y Eva en Génesis 3? Porque desconfiaron la palabra de Dios. Mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Todos comáis o no del fruto. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué creó Dios cosas peligrosas que pueden morir si comen? ¿Es porque tiene algo de veneno el árbol del bien y del mal? No, no comas, no comerás. Eso es lo importante. Si miran los 10 mandamientos, hay 8 cosas que hacer y solo hay 2 cosas que no hacer, ¿no? Es un mandamiento, como decir, hacer o no hacer, ¿no? No comas. Es una orden simple. Es un mandamiento. Y cuando el diablo viene, dice, come. Y Dios dice, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Morir significa que se corta la comunicación con Dios y que finalmente el cuerpo muere y el alma muere y va al infierno. Qué castigo más aterrador, ¿verdad? El diablo vino y dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Estaba dudosa Eva, ¿no? Y lo vio y vio que era bueno y finalmente come, ¿no? Y luego le dice a su marido, oye, come. Y el marido le habrá dicho, oye, ese no es el fruto del árbol del bien y del mal. Y Dios ha dicho que muere. Y entonces, si yo he comido, dice Eva, ¿no? Y el diablo me ha dicho, ¿no? Que si comes y te conviertes como Dios, ¿no? Entonces Eva le habrá dicho a Adán le habrá dicho, no, yo no voy a comer de eso, ¿no? Y Eva le dice, entonces me vas a dejar morir a mí sola, me vas a dejar morir a mí sola, que yo he comido y mira, estoy viva aún. Entonces pues Adán con su corazón, un corazón así no duro, ¿no? Entonces habrá comido también de ese fruto y por eso comió. No tenía que haber comido Adán, ¿no? Por lo que desobedeció Eva y desobedeció también Adán. Por desconfiar, ahí es cuando empezó el pecado, por no confiar, por no creer, ¿no? El diablo, ¿no? Dice, ve a la iglesia, reza mucho, trabaja duro, haz cosas buenas y sirve. Entonces si haces así es que estás creyendo bien, ¿no? Si alguien te pregunta que has recibido la salvación, pues tú dile, pues sí que la he recibido.
La gente dice que tienes buena fe, ¿no? ¿No dijo el pastor que si vas al cielo obtendrás una gran recompensa? El diablo te enseña a mentir, al fin y al cabo. Jesús dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era un fariseo que obedecía estrictamente la ley, era también gobernante en Israel, era un hombre con una posición alta, era personal, moral y religiosamente, era una persona correcta, ¿verdad? Pero sin embargo, a menos que no nazca de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Incluso si ha nacido en una familia cristiana, se ha convertido en un cristiano con celo, ¿no? Un cristiano muy obrador, asistir a la iglesia toda su vida y recibir elogios por su buena fe, pero no puede ver el reino de los cielos a menos de que no haya nacido de nuevo. Entonces va a ir al infierno, ¿no? Pero el diablo dice, no, tú no vas a ir al infierno, no tienes que ser salvo, nunca vas a morir, ¿no? ¿Ustedes saben lo astuto que es el diablo? Es pecado no creer y ser juzgado por no creer. Pero ahora, si te das cuenta y crees que la gracia de Dios, no más el que no obra, sino que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y si vemos también en Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿no? Desobediencia de un hombre no se refiere a Adán, ¿no? Así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Adán hemos sido pecadores desde que nacimos y pecamos porque somos pecadores. Ahora por la obediencia de un hombre, ¿quién es? Jesús, una sola persona, muchos serán justos, ¿no? Nos convertimos en pecadores en Adán y nos hicimos justos gracias a Jesús, ¿no? De balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, ¿no? No he hecho nada justo, pero ahora soy justo. Es algo asombroso, ¿verdad? Ustedes, es increíble, ¿no? También necesitan saber esto. El mundo debe de saber cuán grande es esta gracia, ¿verdad? Y ahora si seguimos aprendiendo, decimos de que ahora tenemos la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vemos en San Juan 5:24, más el que en mí cree ha pasado de muerte a vida y no verá juicio. No sé si obtener la vida eterna o no, no existe tal cosa. Tienes la vida eterna y no ves el juicio. ¿Por qué no vas a ver juicio? Porque el juicio que deberíamos de haber recibido nosotros ya lo recibió Jesús, mas ha pasado de muerte a vida. Ha nacido en una familia de la muerte y se ha casado con una familia de vida eterna, es como decir así, ¿no? Tu destino ha cambiado completamente, ha tomado el tren del infierno y luego ha cambiado el tren del cielo, ¿no? Solo termina una vez para siempre. Si vemos en San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y la vida eterna no perecerá para siempre. Sin embargo, unas personas dicen, incluso si eres salvo, puedes perder la salvación. Has sido salvo, tienes la vida eterna. Es la misma frase, pero dices que esa vida eterna se puede perder, entonces vas a volver a temblar. Eso es porque no conoces la Biblia. Porque nadie las podrá arrebatar de mi mano. La persona salva está en las manos de Jesús. El diablo no puede arrebatarlo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dentro de la mano de Jesús y la mano del Padre, ¿no? Es como un dentro de un dispositivo de seguridad, ¿no? Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. El Señor nos protege. Es responsabilidad del Señor evitar que se pierda la vida eterna, ¿no? Hermanos, la confianza es algo tan seguro, ¿no?
cuando veo a gente que dice que cree en Jesús. No dice, si lo hago bien, pues iré al cielo. Si no lo hago bien, pues iré al infierno. Si el pastor me felicita, pues me encojo de hombros. De lo contrario, me deprimo. Y de nuevo digo, ¿no? Y luego me preguntan, oye, ¿tú puedes ir al cielo? Y yo digo, no, aún me falta mucho. Es porque realmente no ha comprendido la gracia de Dios. Tengo la vida eterna, ¿no es algo genial? Para que no perezca, mas tenga la vida eterna. Y luego ha nacido de nuevo. Es bueno escudriñar la Biblia uno por uno, pero eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Yo tengo tanto que decir hoy, ¿no? Por lo que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar rápido, ¿vale? Nacer de nuevo. Sin embargo, has sido perdonado de tus pecados, has sido salvo, has nacido de nuevo, son las mismas palabras, ¿no? Parecen un poco más difíciles, no, eres salvo, parecen un poco más difíciles que has sido perdonado, has nacido de nuevo. Y entonces hay personas que dicen, oh, madre mía, esto es otra cosa, ¿no? Pero realmente es lo mismo, ¿verdad? Si vemos en 1 Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si vemos en San Juan 3:5, el agua, ¿no? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, agua y Espíritu. Algunas personas dicen, ¿no? Si te preocupas por el pecado mientras lloras muchos, ¿no? De repente el Espíritu Santo vendrá y eso es el agua y el Espíritu Santo. Y dices, ¿pero qué dices, no? Qué gracioso es eso, ¿verdad? Lo construye así, las personas se lo inventan. Algunas personas dicen ser bautizado es agua y cuando oras, más tarde tiene una experiencia de un espíritu especial. Y todo eso son mentiras, está inventado. El agua y el espíritu no se refiere a eso. El agua fluye hacia abajo, ¿no? Cuando juzgó al mundo entero con el diluvio, eso es la justicia. El agua se refiere a la justicia de Dios, ¿no? Y la justicia es la ley. Y por la ley nosotros nos dimos cuenta de que somos pecadores y nos dimos cuenta de que pereceremos a causa de nuestro pecado. Pero cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, enseñó que Jesús moriría y que indica la resurrección de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús, nuestros pecados fueron expiados por la muerte de Jesús y se dio nueva vida a través de la resurrección, la muerte y resurrección. A través de la muerte de Jesús, todos nuestros pecados han sido expiados y a través de la resurrección nos ha dado la vida eterna, nuestra nueva vida, ¿no? Eso es nacer de nuevo por agua y Espíritu Santo, ¿no? Por eso, siendo renacidos, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Y si vemos en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por las palabras de Dios que vive y permanecen para siempre. Siendo renacidos, ¿no? Es decir, a través de la palabra nos hemos dado cuenta de la vida eterna. Si vemos en 1 Pedro 1:25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso el Evangelio es el poder para salvar a las personas que creen, el poder de Dios. Entonces, a través de la muerte y resurrección de Jesús y a través de la palabra que ha nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, es lo mismo. Ahora, si has nacido de nuevo, ¿qué tienes que hacer? Se refiere, ¿no? Que has nacido de nuevo como hijos de Dios. Si vemos en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si vemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Los que le recibieron, no se refiere que era un pecador que iba a perecer, ¿no? Pero
a los que creen en su nombre, ¿no? Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Que cuando creen en su nombre es cuando se da cuenta de que se arrepiente y cree en el Evangelio, ¿no? Y que su corazón está arrepentido. Y cuando se da cuenta de ese pecado y quiere ser salvo, entonces en ese momento aceptas la salvación, ¿no? No solo sentándote con solo las lágrimas y hacer así, no recibes la salvación, sino que tienes que arrepentirte primero, saber que eres un pecador y luego tienes que aceptar la salvación, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y al mismo tiempo, el Evangelio es el perdón de mis pecados, la gracia. Por eso aceptas a Jesucristo. La persona que lo recibe. Algunas personas se dieron cuenta de que eran pecadores, pero no sabían con certeza de que Jesús perdonaba sus pecados. Aceptar al Señor. Sí, yo acepto al Señor. Por decir, yo acepto al Señor, sí, creo que el Señor está en mí, amén. Eso es que has aceptado al Señor. Eso hay una llamada oración de recepción, ¿no? Eso, es eso, ¿no? Y eso está llevando a la gente al infierno, porque eso no es así, ¿no? Una persona, ¿no? Que estaba continuamente, ¿no? No sé qué tipo de persona evangelizamos antes, ya sea un hermano o un farsante, ¿no? Pero evangelizamos y tomamos a un joven y predicamos mucho desde allí y dice, esa persona ha recibido el Señor hoy y se ha convertido en hermano a partir de hoy, ¿no? Se dice, se anuncia a sí mismo, digo, sí, yo he recibido la salvación, he recibido a la gente y al día siguiente no aparece. Eso es la oración del recepcionista, ¿no? Es todo falso. No se recibe así. O se da cuenta de la gracia de Dios de esa forma, ¿no? Cuando te das cuenta de la gracia de Dios y crees en Dios, de que Dios ha perdonado mis pecados para siempre, y es el Espíritu Santo el que te hace dar cuenta de eso, y el Espíritu Santo está dentro de ti, es cuando es verdad, ¿no? Cuando el apóstol Pablo predicó la palabra a las mujeres, ¿no? Junto al río de Filipos, ¿no? Entonces una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo es quien abre la puerta y te ayuda a entender la palabra, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Es decir, Jesús, nosotros hemos sido nacidos de Dios, ¿verdad? Jesús nace de Dios y nosotros nacemos de Dios por la gracia de Jesús, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ustedes saben el caqui, ¿no? Si tú plantas, si tú plantas, ¿no? Semillas de caqui dulce, ¿no? ¿Crees que el caqui dulce, ¿no? Se dará luz, ¿no? No, es raro, ¿no? ¿Por qué? Pero porque al fin y al cabo es un caqui astringente, no es dulce de primeras, ¿no? ¿No? Cuando vas a la zona de Changwon y en Gyeongnam, en Corea, ¿no? Hay muchos árboles de caqui dulce, ¿no? Había un hermano que trabajaba en esa granja, así que fui allí y corté este árbol de caqui. Y entonces, así, tienes que doblarlo y así salen los caquis dulces, ¿no? Lo tienes que injertar y lo tienes que hacer muchos tipos de cosas para que el caqui salga dulce, ¿no? Cuando un pecador es injertado por el Señor, cuando es salvo, recibe la vida del Señor y se convierte en hijo de Dios. No viene en carne y por hueso. Los niños deben de nacer de nuevo para convertirse en hijos de Dios. Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿no? Voluntad de varón, voluntad de carne, se refiere a que no viene de las personas, o que voluntad de varón, por ejemplo, por el bautismo, ¿no?
no se refiere a que se convierte en hijo de Dios así, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que ha nacido de Dios. Eso es nacer de nuevo. Entonces se ha convertido en hijo de Dios. Ahora Dios me ha dado la autoridad de ser hijo de Dios. Entonces, ¿saben lo maravilloso que es ser hijo de Dios? Después de recibir la salvación, es que creó todas las cosas, el universo, decir que es mi Padre. ¿No es algo asombroso? Yo cuando fui a Estados Unidos, yo dije que quería ver las cataratas del Niágara, ¿no? Y dije, madre mía, ¿no? Yo solo lo había visto por medio de fotos, pero una persona, ¿no? Alguien vino aquí antes y frente a la cascada, hay mucha gente, ¿no? Hay muchos turistas. Y una persona grita, ¿no? Dice, el hijo del dueño de las cataratas del Niágara está aquí, ¿no? Dice. Y yo me asombré, ¿no? Y digo, ¿cómo es el hijo del dueño de las cataratas del Niágara, ¿no? Era un hombre así, ¿no? Asiático, ¿no? Entonces, ¿saben quién era esa persona? La persona nacida de nuevo llamada Uchimura Ganzo en Japón, ¿no? Él es un buen hombre, ¿no? ¿Quién es el dueño de las cataratas del Niágara? Es Dios. Eso significa que el Hijo de Dios ha venido. Entonces, este es el hijo del dueño de las cataratas del Niágara, ¿no? ¿Será el único propietario de las cataratas del Niágara? No. Y yo también lo traté de hacer una vez, pero no era tan valiente. Es correcto. Entonces, de acuerdo a 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor nos dice ahora que somos hijos de Dios, ¿no? Esa persona que va al infierno ahora es mi hijo. Todos cuando bajamos por Yosu, hay un lugar de ancianos. Estaba el pastor Song Yang-un, ahora ya no está, durante el antiguo levantamiento de Yosu, ¿no? Un hombre con pensamientos extraños atrapó y mató a sus dos hijos del pastor Yang Won-son, ¿no? Luego el ejército de la República de Corea y la policía, ¿no? Atraparon a todas las personas con pensamientos rojos y los llevaron y los mataron. Pero el joven que mató a su propio hijo fue capturado y ahora está siendo condenado a muerte. No, es solo un tiro. Y el pastor Yang Won lo vio y le dijo al policía, este es el hombre que mató a mi hijo. Déjame a mí a esta persona. Le está pidiendo que me lo deje a mí. ¿Y qué vas a hacer? Haré de este hombre mi hijo en lugar de mi hijo muerto. La policía se habrá quedado tan atónita, ¿no? Y no había forma de detener esto. Entonces le dijo, sí, entonces hazlo. Y realmente este pastor, Yang Song-won, lo convirtió en su hijo. Y entonces, el libro escrito por el pastor Yang Won-son se llama La bomba atómica del amor. La bomba atómica del mundo es una bomba atómica que puede... del amor, ¿no? Dios que no mata a la gente, ¿no? Es una persona asombrosa. Y dedicó su vida por estas personas, al fin y al cabo, ¿no es algo asombroso? ¿Cómo puede ocurrir eso? El Señor murió por nosotros, ¿no? Que éramos enemigos suyos por nuestras malas acciones y por su gran amor nos hizo llamados hijos de Dios. Si es Dios el que lo está haciendo, ¿quién lo va a detener? El pecador que está yendo al infierno. Nuestros pecados mataron al Hijo de Dios en realidad. Nuestros pecados lo mataron. Para saber cuán grandes son nuestros pecados, podemos mirar la cruz sin tener que preocuparnos por ella.
nuestros pecados son lo suficientemente aterradores como para matar al Hijo de Dios. Mi pecado, ¿no? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús fue azotado por nuestros pecados y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos salvó, nosotros que éramos enemigos de Dios, y nos hizo hijo de Dios. Por eso el amor de Dios es el amor de ágape, ¿no? Es un amor completamente diferente al amor humano. El amor de ágape es un amor santo, un amor perfecto, un amor incondicional, un amor eterno. ¿Cómo podemos ser salvos nosotros sin el amor de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué piensa? ¿No es algo asombroso? Por eso en 1 Tesalonicenses 4:5, hermanos amados de Dios. Hermanos amados de Dios. Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Porque nos amó, por eso nos salvó. ¿Hay alguna más razón que esa? Ahora, eres hijo de Dios. No pueden sentirlo, ¿verdad? Dios, el creador que creó todas las cosas en el universo. Mi Padre, que es Dios, quien es el juez, que tiene ángeles en el cielo y gobierna el universo y juzga a los malvados al final y los arroja al infierno. Ese Dios, que es juez, es mi Padre. Por eso, la potestad de ser hijo de Dios, bueno, no se puede comparar con un hijo de un magnate de este mundo, ¿no? Hijo del presidente es peligroso. El presidente de nuestro país, lo siento por decir esto, pero después de que el presidente renuncia, ¿no? Se va a una casa grande, ¿no? Y su hijo también va a una casa grande, ¿no? Pero todo eso no es bueno. Nosotros somos hijos de Dios y nadie nos puede tocar. Y si vemos en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es hijo de Dios, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Cuando se trata de hijos de Dios, por supuesto, el reino de Dios es mío. La casa de Dios es mi casa. Si vemos en San Juan 14:1-2, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? El Señor nos ha preparado muchas moradas, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Cuán duro siguieron los discípulos a Jesús durante 3 años y medio de su vida pública, ¿no? Estuvieron a punto de morir también. Y Jesús le dice a sus discípulos, oigan, han sufrido mucho. Y ahora que yo me voy, ustedes seguramente tengan mucho miedo porque he dicho que yo me voy, ¿no? Porque eso es lo que dijo Jesús antes de la noche de morir en la cruz. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no miente. El Señor nos pide a nosotros tener paciencia. Hermanos, últimamente los precios de las viviendas están subiendo estos días y ahora los pobres, tanto los jóvenes también, ¿no? Conseguir dinero y tener una casa es terrible ahora, ¿no? Aguanten un poco, tengan un poco de paciencia, ¿eh?
En medio de estos sufrimientos tienen que confiar más en Dios y tienen que regocijarse en la esperanza. Tienen que vivir con la esperanza de esperar de que el Señor vuelva. Nosotros, como tenemos esa esperanza, nunca nos decepcionaremos. Porque la casa de mi Padre es mi casa. También hay ángeles cuando vayamos al cielo, ¿no? Pero los ángeles no son hijos de Dios, ¿saben? Los ángeles son aquellos que nos ayudan y nos sirven debajo de nosotros cuando vayamos al cielo. Por eso si vemos en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos los ángeles son aquellos que son enviados para servir a los hijos salvos de Dios. Lo realmente sorprendente es que una vez que eres salvo, un ángel está unido a ti, un ángel que te guarda. Está escrito así en la Biblia. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿No? Pedro fue encarcelado. Y al día siguiente, ¿no? Herodes, ¿no? Trató de decapitar a Pedro. Y probablemente Pedro lo sabía, ¿no? Mañana me encontraré con el Señor, habrá dicho. Y con ese corazón se quedó dormido profundamente. ¿Cómo te puedes quedar dormido si sabiendo que mañana vas a morir, no? Pero se quedó dormido profundamente y el ángel, ¿no? Le dio una patada en el costado despertándole y dice, levántate pronto. Y Pedro pensaba que estaba soñando, ¿no? Y ahora los soldados que estaban vigilando, ¿no? Las puertas, ¿no? En doble, triple, con cerraduras apretadas. Pero la esposa, ¿no? Que tenía Pedro se aflojó, se fue. Y la puerta del techo se abrió de golpe, ¿no? Y los guardias se durmieron profundamente y el ángel dijo, rápido, venga, sal. Y nada más salir, el ángel ya desapareció. Y en ese momento, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel para salvarme, ¿no? Así que había Marcos, Juan, ¿no? Sobrenombre Marcos, ¿no? Cuya madre era María, ¿no? Allí los santos se reunían y rezaban, ¿no? Y seguramente los santos se reunían, ¿no? Y estaban rezando. Señor, libra por favor a este apóstol Pedro. No debe de morir. Entonces de repente la puerta se escucha. Y había una muchacha que se llama Rode, ¿no? Y la cual dice, ¿quién es? Y dice Pedro, soy yo. Entonces reconoció la voz de Pedro, ¿no? Se asustó tanto que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y las personas que estaban orando diciendo, ¡hey! ¿Qué dices? ¿No? Digo, pero, oye, pero si han orado, ¿no? Y no creyeron. Y diciendo que sí es Pedro. No, diciendo, no, tú has escuchado mal. No, que la voz es de Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca, ¿no? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. Entonces seguía llamando. Y de repente apareció el verdadero apóstol Pedro, ¿no? Yo también tengo un ángel aquí a mi lado, ¿eh? Y el ángel estará, hoy está ahí hablando de mí, de nosotros los ángeles, ¿no? Si alguien me insulta mal y me echa la culpa, no lo hagan, ¿eh? Ya se encarga el ángel de contarlo todo, ¿eh? Es como si fuese un enlace, ¿no? No solo yo. De todos los cristianos salvos. Todos los cristianos salvos. Dice que siempre hay un ángel que siempre ve el rostro de Dios. Se informa a Dios de lo que hago bien y se informa de lo que hago mal a Dios. Por eso hay que llevar mucho cuidado. Tenemos un ángel de la guarda a nosotros. Es verdad. Ahora, ¿saben qué es esto de ser hijo de Dios y cuán grande es?
Porque nos lo haya dado gratis, no deberían de considerarlo como una estupidez. Es tan enorme que no tengo más remedio que darlo gratis, sin costo. Ahora nos hemos convertido en herederos de Dios. Si vemos en San Mateo 25, 34, las palabras de Jesús: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que reciben la salvación, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino que Dios ha planeado para salvarnos desde la creación y por medio de Jesucristo, ¿no? Todo eso fue planeado desde la creación, ¿no? Para dárselo a los hijos salvos de Dios. Oh, qué lindo sería ir al cielo, ¿verdad? El pastor Oswald J. Smith, de una iglesia llamada People's Church, ¿no? Es una persona que ya ha dejado este mundo. Definitivamente era una persona que nació de nuevo. Hay un libro que escribió, ¿no? Que se llama Mi amado país. Y yo también me impresionó mucho, ¿no? Mi amado país. Todos. Hay algunos países hermosos en este mundo, hay algunos países en los que es bueno vivir. Por cierto, yo he viajado por muchos países del mundo, no a todos, pero no lo sé si es porque yo soy coreano, pero no hay muchos países como en Corea en los que es agradable vivir. Es verdad, yo estoy muy agradecido de haber nacido en Corea. Las personas que no nacieron en Corea deberían de sentir pena, ¿no? Todos, donde quieran que vayan en este mundo. También hay muchos problemas en nuestro país. Pero mirando hacia atrás en estos días, a menudo hay momentos que en mi país en los que yo realmente no quiero vivir. ¿Y por qué está pasando esto? Los políticos también se están peleando. Y Kim Jong-un, ¿no? Que grita, ¿no? Diciendo de que va a convertir este mar en fuego. Este mundo no es mi casa. Mi casa está más allá del cielo y los ángeles me llaman desde el cielo para ir. Lo soy. No tengo ningún deseo de estar en esta tierra, como dice el cántico. En ese hermoso cielo, en ese país, las flores fragantes que florecen, el fruto del árbol de la vida que da mensualmente, solo está nuestro Señor. Mi hermosa ciudad natal, mi amada casa. ¿No quieren ir ya? Yo me quiero ir ya y no sé qué hacer ya. No importa lo hermoso que sea este mundo, será menos de 10 milésimas que del cielo. Están curiosos, ¿verdad? ¿Cómo será el cielo? ¿Tienen miedo los cristianos que mueran? Cuando muera, iré, después de que todos los sufrimientos y labores en esta tierra hayan terminado, entraremos en el descanso y la gloria eternos de Dios. El problema es que hay que vivir bien para... El problema, ¿no? Que, es un evento tremendo por ahora que somos herederos de nuestro Dios y que luego recibimos el Espíritu Santo y al mismo tiempo, si vemos en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando escuchamos, comprende y cree el Evangelio y cuando fue salvo, recibe el Espíritu Santo al mismo tiempo, ¿no? La pistola, si disparas a una ventana, se rompe. Se rompe porque la bala sale. ¿Y cómo? A la vez todo, ¿no? A la vez que impacta con el cristal, se rompe y a la vez esa bala se va también, ¿no? Es decir, nosotros cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios y recibimos la salvación, es el Espíritu Santo quien nos hace darnos cuenta al mismo tiempo.
No es que después de recibir la salvación y luego vas a recibir el Espíritu Santo mucho después, no, se recibe al mismo tiempo. Incluso muchos salvos no saben que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Por eso si vemos en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si no saben que el Espíritu Santo está dentro de ustedes, entonces peca con este cuerpo. Por eso los santos de Corintios, entre las personas salvas con este cuerpo, cometían pecados que los cristianos no deberían de cometer. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Como está el Espíritu Santo en mí, mi cuerpo es como si fuese un templo. No hay ningún templo hecho por el hombre de este planeta. El edificio, la iglesia, no es un templo. Algunas personas piensan que la iglesia es un templo. Cuando miras la ceremonia, ¿no?, de apertura, ¿no?, dicen que es una ceremonia de dedicación al templo, ¿no? Ayer estuve en Gimcheon, en Gyeongbuk, ¿no? En Gimcheon, ¿no?, en mi ciudad natal, y construimos la iglesia, ¿no? Ahí hace 3 años y tuvimos una ceremonia, ¿no?, de apertura y estaba feliz. Pero feliz ¿por qué? Porque simplemente es una iglesia, ¿no? Es como si fuese una casa, al fin y al cabo, la iglesia, para reunirnos. Pero ¿dónde está el templo realmente de Dios? Dentro de mí. Yo soy el templo. No hay templo construido por el hombre, ni siquiera en el camino al cielo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Si vemos en Romanos 8:9, no es la misma frase. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es lo mismo. Algunas personas piensan, ¿no?, de que el Espíritu Santo está lejos, ¿no?, de que Dios está lejos y tratan de pecar, ¿no?, porque piensan de que Dios no está cerca de él, de que Dios no lo ve. Dios conoce mi corazón y ve toda mi vida. Dios no me va a dejar solo mientras yo estoy respirando, ¿no? El Espíritu Santo está dentro de mí, aleluya, el Espíritu Santo está dentro de mí, caminando por un camino estrecho día y noche, porque el Espíritu del Señor está conmigo. Caminando conmigo y conoce todas mis preocupaciones, me alegro como un pájaro en el bosque. Conoce todas nuestras preocupaciones el Señor. La vida de fe va acompañada del Espíritu Santo, y es el Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Hijo de Dios que me amó y entregó su cuerpo por mí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el Espíritu Santo, el Señor ahora es el Señor de mí. Antes pensaba de que yo era el amo, ¿no? Pero realmente el diablo era el amo. Por eso yo pecaba, porque el diablo era mi amo, ¿no? Entonces, ahora paso a paso, viviendo por el Espíritu Santo, ¿no? Yo quiero hablar mucho de muchas palabras, quiero enseñarle muchas, pero hay muchas cosas que debemos de aprender, pero a medida de que aprendamos, nosotros nos tenemos que volver más y más como el Señor, nos tenemos que ir pareciendo más y más en el Señor. Y ahora también tengo que hablarles de otra cosa también. Pero los que son salvos no deben de cometer pecado. Si vemos en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El pecado fue plantado por el diablo, y los que cometen pecado pertenecen al diablo. Por eso los cristianos han sido engañados por el diablo por un tiempo, pero no deben de ser engañados nuevamente, ¿verdad? Si vemos en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero es algo raro. Entonces la persona salva no debe cometer ningún pecado. Esto no quiere decir que las personas salvas no puedan o no pecar, ¿no? Y no todo el que nace de Dios, que no peca, es decir, que no peque como antes de ser salvo, ¿no? Que detenga deliberadamente las cosas malas de forma habitual, ¿no? En el pasado era como beber, como comer y beber, ¿no? Y vivir en medio del pecado. Y pensaba en el pecado seriamente, ¿no? La gente que quiere vivir bien piensa como un arrozal. Pero ahora, ya no, ahora somos una persona salva, ¿no? Nuestro Padre Celestial nos dice, sed santos porque yo soy santo. Santo se refiere a que tiene que estar separado del pecado, para no estar sucio. Y ahora, el Espíritu Santo no solo nos ha hecho dar cuenta de la gracia de Dios y nos permitió ser salvos, sino que el Espíritu Santo cambia y transforma nuestros corazones y nuestras vidas día a día con la palabra de Dios. Lo cambia. Ha nacido un niño, un nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué ha nacido? ¿Va a vivir como una persona increíble? No, acaba de nacer, hará caca, hará pipí, gateará, se comerá cualquier cosa que se encuentre y luego se volverá travieso y crece cada vez más. El dicho de que crecemos es que después de recibir la salvación, nuestra fe más y más tiene que ir creciendo. Mi antiguo carácter tiene que desaparecer gradualmente y el carácter de Cristo se tiene que realizar cada vez en mí, cada vez más. Así es como la fe crece. Entonces, seguimos en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. La imagen de Cristo, que se vaya formando en vosotros. A medida que mi antiguo yo se va derrumbando gradualmente, el corazón de Cristo tiene que ir subiendo en mí gradualmente, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Y luego gradualmente se puede ir alejando más del mundo y más del pecado y puede vivir sin pecar cada vez más y cada vez más. Entonces, cuando el Señor viene, mi cuerpo cambiará completamente como el Señor. Entonces, tienes que ser cada vez más como el Señor, ¿no? Tienes que, por lo que cada vez más podrás vivir sin pecar. A medida que su fe crece, ¿no? Puede vivir alejado del pecado y puede vivir santamente. No tan santo como el Señor, pero puede vivir santamente, ¿no? Sigamos en Romanos 6:1. Nosotros fuimos justificados y recibimos la gracia sin hacer obras, ¿no? Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo, después de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿ahora podemos pecar todo lo que queramos? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese pecado que mató a Jesús y vas a seguir viviendo en ese pecado. No, si yo he muerto ya con el Señor y vas a vivir de nuevo en el pecado. No. Como tengo que decir esto, los cristianos pueden pecar porque tienen aún un carácter antiguo que aún no ha cambiado, ¿verdad? No estoy diciendo tampoco que esté bien pecar, ¿eh? Vamos a buscar un momento en la Biblia. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Versículo 11. San Juan, capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Oh, perdón, hay que leer desde el 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta palabra, a la mañana, ¿no? Volvió al templo y todo el bueno y todo el tiempo y todo el pueblo vino a él, ¿no? Y sentado él estaba predicando la palabra. Y entonces los escribas y los fariseos, ¿no? Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Sorprendida en adulterio, ¿no? Trajeron a esa mujer adúltera y poniéndola en medio, ¿no? Habrá venido esta mujer con el rostro mirando hacia abajo, ¿no? Y los judíos que tenían en la mano, ¿no? ¿No? Diciéndole, ¿no? Y el maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, no? Está escrito, ¿verdad? Entonces se dicen de que apedreen. En ese momento, como estaba la ley de Pilato, si nadie, nadie puede ser juzgado ni nada sin bajo el ok de Poncio Pilato, ¿no? Y si lo haces sin recibir la sentencia de Roma, entonces, de acuerdo con la ley romana, entonces serás condenado por asesino, ¿no? Entonces, para hacer a Jesús, para poder acusarle, ¿no? Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, ¿verdad? No sabemos, no está escrito en la Biblia que estaba dibujando. Yo le preguntaré en el cielo, cuando vaya al cielo, le preguntaré a Jesús, oye, ¿qué estabas pintando ahí en ese momento? ¿Qué habrá escrito? Y Jesús se levantó, ¿no? El que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero seguramente él estaba pudiendo escribiendo, ¿no? Los mandamientos o algo, ¿no? Y el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿no? Si todas las personas que estaban con la piedra en la mano, ¿no? Y en cuanto Jesús dijese, venga, apedrear, iban a apedrear, pero ellos, ¿no? Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué primero los viejos? Porque son los que más han pecado, ¿no? Al fin y al cabo se fueron todos y... Porque todos acusados por su conciencia, ¿no? Se fueron todos uno a uno. Y ahora solo queda Jesús. Ahora solo queda Jesús. Ahora solo queda Jesús y la mujer. Entonces Jesús habrá dicho, venga, ahora estamos tú y yo. Cierra los ojos, que yo puedo juzgarte porque yo no tengo pecado. ¿Y habrá dicho eso Jesús? No. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. El Señor, que es una persona que juzga, el Señor que condena, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿eso es que quebranta la ley? No. Decir que no te condeno se refiere a que la condenación que ibas a recibir tú, la voy a recibir yo por ti, por lo que tú no es necesario que seas condenada. El pecado no puede desaparecer sin pagar el precio por él. Esta es la premisa de que el Señor morirá en su lugar, ¿no?
ni yo te condeno. Es decir, condenar es juicio. Vete y no peques más. Condenar. No condenar es salvación, es decir, estás perdonado. Yo voy a morir por tus pecados y tus pecados serán perdonados. El Señor lo habló como si fuese un hecho ya cumplido, ¿verdad? Así que vete y no peques más. Hermanos, esas palabras también se nos fueron dichas a nosotros en este momento, ahora que el Señor ya murió por nosotros, ¿no? Nuestro pecado que mató a Jesús y el Señor recibió todos los juicios y maldiciones que deberíamos de haber recibido nosotros, ¿no? Y ahora ha perdonado nuestros pecados eternamente. Ahora que nos dice a nosotros, ve y no peques más, vete y no peques más. El Señor no nos salvó para que volviésemos a pecar. Es decir, el Señor nos dice, vete y no peques más. Una persona salva no solo debería dejar de pecar, sino que tiene que volver, tiene que vivir como un hijo de Dios para vivir limpiamente y santamente de acuerdo con la voluntad de Dios y para dar gloria a Dios. Entonces, no deberíamos de pecar ahora, pero debido a nuestro carácter, por así decir, inalterado, ¿no? Puede volver a pecar. Tampoco lo malinterpreten, ¿vale? Algunas personas dicen, si eres salvo, pues puedes pecar, da igual. Acabamos de hablar de eso ahora. Si el Señor acaba de decir que no peques más, entonces ¿qué deberíamos de hacer? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio, ¿no? A medida que nuestros corazones, nuestras almas se van limpiando, nuestros corazones y disposiciones cambian más y más y nuestras palabras y acciones se vuelven cada vez más diferentes, se van pareciendo cada vez más al Señor, ¿no? Hay que conseguir esto. Pero ahora, sin embargo, hay dos pecados principales que un cristiano puede cometer debido al carácter antiguo que aún no ha cambiado. Uno es el pecado de no saber, ¿no? Trata de no cometer pecado sin saberlo, pero sin conocimiento lo hace, ¿no? Puedes enfadarte, puedes enojarte y además sin saberlo habitualmente. Hay mentiras ligeras, ¿verdad? Como es que se dice en coreano, ¿no? Mentiras amarillas, ¿no? Y hay algunas personas que dicen mentiras blancas. No, eso no existe, ¿eh? Mentiras piadosas también, perdón, ¿no? Ahora, también puedes tener codicia, ¿no? De alguna cosa de una persona y puedes llevártelo también. Si se somete a una prueba, no puede cometer no solo pecados ligeros, sino también pecados graves. Entonces, si comete un pecado, sea gran pecado o pequeño pecado, es un pecado al fin y al cabo. Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. No tolera el pecado, ni siquiera los pecados más pequeños. Entonces, ¿qué pasa si pecas? Se corta la comunicación con Dios. Todos en estos días, ¿no? Tienen los móviles en la mano, ¿no? Y ya puede ver cualquier información en el móvil, puedes enviar mensajes de texto. Y de repente, ¡oye, este móvil no funciona! No tiene batería o si está roto. Estás ansioso, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arreglarlo rápidamente. Y cuando está apagado, puedes cargarlo. Si está roto, debes de repararlo rápidamente. De lo contrario, vas a estar ansioso, molesto, ¿no? Tienes cosas que hablar, por ejemplo. Todos, una vez que sean salvos, continuarán teniendo comunión con Dios. Comunión con Dios. Padre, Padre. Y Dios nos dice, dime, hijo mío, hoy voy a encontrarme con alguien, por favor, dame sabiduría, protégeme para decir las cosas bien. Señor, te pido de que me protejas, ¿no? Siempre debemos de buscar la ayuda de Dios. Eso es oración. Dios nos ama también cuando oramos. Pero si pecas, Dios no escucha, porque está roto la comunicación. La comunicación está cortada, ¿saben? Si comete un pecado y ora, ¿no? Y dice, oye, espera, tú has pecado, vamos a hablar primero de eso.
Tenemos que resolver eso primero para que podamos tener comunicación de nuevo, es lo que dice Dios, ¿no? A nosotros, hermanos, los cristianos deben ser muy sensibles, incluso al pecado, incluso a los pecados más pequeños, un pecado cometido con palabras, con nuestros corazones, con la opción. Dios odia incluso los pecados pequeños. Incluso si un cristiano ha cometido un poco de pecado, pero no tiene remordimientos, habla de mala manera y tiene mal genio, hace doler el corazón de las personas y le dice, compréndeme porque mi corazón está sucio, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Que haces herir a los corazones de las personas y decir que no pasa nada? ¿Es eso correcto? Entonces, ¿qué debería de hacer? Si vemos en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, como Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si caminas en la luz, todo se revela, al fin y al cabo, ¿no? Al igual que está en la mañana, la luz del sol entra por la ventana, ¿no? La luz del sol entra porque mi estudio está mirando al este, ¿verdad? Ahora me estoy cambiando. Y yo también, ¿no? Cuando me cambio el pijama, ¿no? Y miro y digo, oh, madre mía, este polvo que hay aquí, que ni siquiera lo he visto, ¿no? ¿Por qué hay tanto polvo en mi ropa? Entonces abro la ventana, ¿no? Y cojo mi ropa y quito el polvo, porque lo he visto con la luz que me estaba entrando, ¿no? Cuando la luz es visible, cuando no hay luz, se revela el pecado, ¿no? De lo que no sabías, la luz de Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Andar en las tinieblas es esconder mi corazón ante Dios. Si tienes algo mal y no sabes que está mal, ¿no? Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Solo los hermanos y hermanas pueden llevarse bien cuando tenemos comunión con Dios. La relación entre los hermanos y hermanas es como si fuese un triángulo. Las personas que están en la relación con Dios están en relación, y cuando se corta la comunicación con Dios, también se corta la comunicación con los hermanos. Mientras esconde el pecado en su corazón, diciendo, vamos hermanos y hermanas, vamos a amarnos unos a otros, vamos a hacer algo, se está engañando a sí mismo, está engañando a su propia conciencia, está engañando al propio Dios y está engañando a los hermanos y hermanas. Vamos a buscar un momento 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas palabras son dichas para las personas salvas, ¿eh? El libro de Juan 1 fue escrito para las personas salvas, para la comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, confesar es Dios, he hecho mal. Si hay algo mal en tu corazón, o que hayas hecho algo mal con tu boca o con tus acciones, o has lastimado a algún hermano, o has mentido, de todos modos, cuando pienso en algo indigno a los ojos de Dios, lo pienso mientras oro y mientras aprendo la palabra, ¿no? Y tienes que confesar, Padre, Dios, estaba equivocado, por favor, perdóname, no lo volveré a cometer. Eso es confesar. Cuando confesamos, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa perdonar nuestros pecados, significa restaurar la comunión con Dios. Cuando Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz, significa que ha pagado el precio por todos nuestros pecados. Significa que la paga del pecado es muerte y el Señor la pagó, ¿no?
Y si pecas después de ser salvo, no puedes tener comunión con Dios, ¿no? ¿Cómo puede llevarse bien, no? Con su padre, cuando el hijo no tiene ningún problema, pero si desobedeces las palabras de tu padre y haces algo mal, tienes miedo, ¿verdad? Otras veces, cuando el padre viene a cenar, dice, papá, ¿no? Se cuelga al cuello del padre, ¿no? Y le toca el bolsillo diciendo, oye, no me has traído nada bueno, nada rico. Y entonces el padre le abraza, le besa a su hijo y la relación va bien, ¿no? Pero si el hijo ha hecho algo mal delante de su padre, ¿no? Le dice que vaya con cuidado a la biblioteca y rompe un artículo especial que el padre lo apreciaba mucho, ¿no? De se escuche, pam, 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 ¿no? En la biblioteca, ¿no? Y se rompe. Entonces empieza ya a tener miedo. Digo, oh, hoy me gustaría que mi padre no viniese. Y cuando escuchas venir a tu padre, ¿no? Se esconde, ¿no? Y el padre seguramente lo sabe de antemano porque la madre ya le dijo. Y ¿no? Y va a poder estar con su hijo. ¿Y cuánto tiempo estará? Tiene que ir a su padre y arrodillarse y decirle, padre, por favor, lo siento, perdón. Entonces el padre, viendo que confiesa y es tan honesto su hijo, dice, lo entiende, ¿verdad? Dice, sí, lo entiendo, no te preocupes. Eso lo vuelvo a hacer y ya está, no te preocupes. Entonces se vuelve a establecer otra vez la comunión con su hijo, ¿no? El Señor quiere que estemos en comunión con Él. Por eso tenemos que confesar lo que hacemos mal. Primero es lo que tenemos que confesar. Porque Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que hacerlo. Si tu teléfono celular se rompe, ¿no? Tienes que saber cómo arreglarlo. Pero si tu comunión con Dios se corta, tienes que hacer para poder arreglar esto, ¿no? Hemos hablado antes de los pecados no intencionados, ¿no? Pero ahora aquí hay pecados de intención, ¿no? Son grandes pecados, ¿no? Es un pecado de los cristianos no deben de comentar, ha engañado deliberadamente a otros, ha mentido, ha tomado dinero de otras personas, ha robado ha robado a otra persona, ha cometido adulterio. Eso no, los cristianos no pueden cometer tal pecado. Pero si caes en tal prueba, puedes cometer un pecado tan grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No se puede ni siquiera a través de una pequeña confesión, ¿no? Ha cometido un gran pecado y decir, Padre, estaba equivocado, por favor, perdóname. ¿Qué? Has cometido tal pecado tan grande y por una palabra vas a saber solucionarlo. Trae el palo, ¿no? Si es un niño grande, ¿no? Le dice, venga, los gemelos, cierra los ojos, ¿no? Y empezará a palear, ¿no? Yo no tengo muchos recuerdos de haber sido golpeado por mi padre, ¿no? Mi madre, ¿no? Me pegaba más, ¿no? Yo estaba muy asustado por mi madre, ¿no? Había 5 hermanas mayores encima de mí, ¿no? Y mis hermanas deben de haber tenido problemas para llevarme a mí y tal y todo, ¿no? Mi madre era una persona muy, muy buena, ¿no? Y me enseñó. Pero cuando yo me equivocaba, dejaba el palo, ¿no? El palo en lo alto para que yo no llegue y lo coja y lo rompa, ¿verdad? Y cuando hacía algo mal, me miraba a mí y miraba el palo, ¿no? Entonces me miraba a mí otra vez. Eso significa que ya, vale, ha venido lo que tenía que venir, ¿no? Y una vez, ella es más de acumular, ¿no? ¿No? Es más de acumular, porque ella, cuando ya coge el palo y me empieza a dar, dice, tú una vez hiciste esto, pa, otra vez hiciste esto, pa, otra vez, ¿no? Ella tenía una buena memoria, ¿eh? Así que no podías moverte incluso. Vamos a buscar un momento Hebreos 12. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 8. Vamos a leer, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Porque el Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Y azota a todo el que recibe por hijo. Dios, que es Dios de amor, también es Dios estricto, es un Padre estricto. ¿Eh? Si un hijo hace algo, incluso se equivoca y no lo disciplina y lo deja así sin mal, eso está mal, tienes que regañarlo. ¿No? Está escrito en Proverbio 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. No significa que lo golpees hasta el punto que se muera, no. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que ahora, si no hay disciplina, es como si fuese un hijo bastardo, ¿no? Tú tienes que disciplinar a tu hijo amado, ¿no? No vas a disciplinar al hijo de otra persona, ¿verdad? Significa que Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Cómo aparece la disciplina? Escuchen atentamente. Debe de haber disciplina. Para Dios no hay el menor, así por decir, ¿no? Él disciplina a todo. Algunas personas son disciplinadas mentalmente, ¿no? Incluso la necedad es disciplina. Incluso si escuchas la palabra de la Biblia y no la entiendes, también es disciplina. Puedes enfermarte físicamente. Por eso vemos en 1 Corintios capítulo 11, los corintios, aunque eran salvos, tenían muchos problemas. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, aunque eran salvos, los cuales había muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿no? El Señor, Dios, ¿no? Dios lo mata directamente, se lo lleva directamente. Dice, hoy no puedo dejar a ese cristiano seguir viviendo. No significa que todo el que muere, muere por disciplina, ¿no? Yo sé que hay personas que mueren por disciplina, pero no lo sé, incluso cuando muere. Entonces, si se enferma físicamente, ¿no? Engaña a alguien y se lo roba, ¿no? Entonces, solo necesitas saber cuántas veces perderá en manos de otros. Dios no lo va a dejar ir. Entonces, incluso por riqueza, por la disciplina desciende y algunas personas son castigadas por sus propias faltas y por sus familias, ¿no? David estaba equivocado, pero Dios mató ¿a quién? A su hijo, David. Se lo llevó. Deben de saber de que la disciplina da miedo. Por cierto, si vemos en 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hace disciplinar, ¿no? Pero si se da cuenta y se arrepiente lo antes posible para que... Entonces, esa disciplina puede cambiar, pero si no, aunque venga la disciplina y no se lo toma en serio y se lo toma en broma, entonces Dios no lo va a dejar quieto, El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, la carne va a ser destruida por Satanás, pero esa alma ya que ha recibido la salvación, como ya no se pierde, esa alma irá al cielo cuando venga el día del Señor. Las palabras que hemos hablado hoy han sido varias, ¿no? Pero son todas muy importantes. Y el próximo domingo voy a seguir hablando, ¿verdad? Tienen que seguir escuchando también, tienen que aprender, tienen que continuar viniendo, ¿vale? Tienen que seguir aprendiendo la Biblia. Nosotros que hemos recibido la salvación a través de la palabra, y nuestros corazones y nuestras vidas tienen que cambiar cada vez más a través de la Biblia, de la palabra. Por lo que tenemos que leer, tenemos que escuchar, tenemos que memorizar la palabra. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, tú que moriste por nosotros y perdonaste nuestros pecados eternamente, nos has tomado como hijos tuyos, nos has dado la potestad para poder entrar
en el reino de los cielos, esa gran esperanza, toda esa gran gracia, Señor. ¿Cómo pagaremos esos beneficios, Señor? El resto de nuestras vidas. Señor, te pedimos de que renueves nuestros corazones y que nos haga más perfectos cada vez más a través del Espíritu Santo y que podamos vivir como hijos dignos tuyos, Señor. Que nuestros corazones y nuestras vidas, las cosas que estén mal, las pequeñas tinieblas, Señor, te pedimos de que hagas despertar todas estas cosas a través de la palabra y que el resto de nuestras vidas podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y que podamos ir devolviendo esa gran gracia que nos diste, Señor. Nuestras familias que aún no han recibido la salvación, los vecinos, primos, Señor, te pedimos de que les des la oportunidad también para que puedan recibir la salvación. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.